Bien, amados, hoy es el séptimo domingo que el Señor le dice a la iglesia, vuelve. Ya tenemos 7 domingos tratando esta serie, vuelve, hay un lugar para ti. Hay un lugar, ¿tú creen que hay un lugar para ti en los brazos del Señor? ¿Amén? O ay, 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 ay. Vuelve, hay un lugar para ti. Por medio de Jonás, cuando nosotros leímos la historia de Jonás, el Señor nos dijo vuelve. Por medio del hijo pródigo nos dijo vuelve. Por medio del rey David, cuando se descarriló, también el Señor nos dijo vuelve. Le dijo a la iglesia de Éfeso, por medio de Apocalipsis, del mensaje a las 7 iglesias, nos dijo vuelve. La semana pasada hablamos de la iglesia de Esmirna y nos dijo vuelve. Hoy le corresponde a la iglesia de Pérgamo, que está en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Y dice la palabra del Señor así. Dice la palabra, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Por tanto, dice la palabra, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escogido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra. Siervo tuyo soy. Con palabras sencillas te pido que pueda llegar hasta el corazón de cada uno. Por favor, Señor, usa este vaso tal vez no digno para llevar algo tan maravilloso y poderoso como tu palabra. Soy un simple ser humano, Señor, de debilidades, de pecados, de fracasos, de desaciertos. Por eso pido, Señor, que al igual que el profeta pidió pasar carbón encendido sobre sus labios para que tu palabra pudiera llegar hasta el corazón de los oyentes. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Espíritu Santo, en esta hora pedimos que tú lleves el mensaje hasta el corazón de cada uno. Tú inspiraste la palabra, tú guardaste de errores la palabra, tú guiaste al apóstol Juan a escribir esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos que cada uno salga de este recinto, habiendo recibido lo que tú enviaste. Señor, reparte conforme a la necesidad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Aquí tenemos entonces la tercera carta que se envía a la iglesia de Asia Menor. Y decíamos que Asia Menor está donde actualmente está Turquía. Y es interesante cuando usted busca la línea de dónde están las iglesias, en las 7 iglesias de Apocalipsis, que están en el capítulo 2 y en el capítulo 3, usted se da cuenta que es como una especie de U, o como si pudiéramos dibujar un dedo. Comienzan la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, que están en una zona costera, están aquí en la zona de la costa, y luego comienzan a subir hacia el norte,
y conseguimos aquí entonces arriba en el norte la iglesia de Pérgamo y comienza a descender el resto de las otras iglesias. Eran iglesias reales las que aparecen en Apocalipsis, eran iglesias conocidas que tenían sus instalaciones, que tenían sus pastores. Por ejemplo, decimos que la iglesia de Éfeso se dio el lujo de tener como pastor al apóstol Pablo, de tener como pastor a Apolo, de tener como pastor a Timoteo, o sea, gente de calibre, gente de peso que los estuvo pastoreando. Y decíamos que es una ruta comercial. Comienza con Éfeso, Esmirna, Éfeso, Esmirna, ¿cuál fue la otra que yo mencioné? Que se me está yendo. Pérgamo, que es la tercera, y era una ruta donde los comerciantes las podían hacer y no estaban tan lejos las unas de las otras. Y el Señor envía un mensaje directamente al Señor Jesucristo y le dice al apóstol Juan: necesito que escribas este mensaje que le voy a dar a las iglesias. Pérgamo significa matrimonio consumado. Y esto ya me da a mí una idea de qué estaba sucediendo con esta iglesia. Pérgamo significa matrimonio consumado. Permítame ponerlo un poquito en un contexto de la ciudad de Pérgamo. Esta ciudad tenía el trono de Satanás en esa época. Nada más y nada menos. No es una figura literaria, no es algo para rellenar el texto, no es algo para decir, bueno, el diablo está en todo, como nosotros solemos decir. Cuando la Biblia dice que ahí estaba el trono de Satanás, no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el Señor Jesucristo, nada más y nada menos. Está diciendo que para la época en que se escribió estas cartas, Satanás tenía el trono en Pérgamo. Yo me pregunto, ¿dónde tendrá Satanás el trono hoy día? Algunos piensan, inclusive de manera jocosa, que el trono de Satanás está en el infierno. Pues la Biblia dice que el infierno no ha sido abierto, que el infierno está preparado para Satanás y sus ángeles caídos y aquellos que rechacen el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Así que Satanás no tiene el trono en el infierno como nos han enseñado en las comiquitas, en las películas, el que está mandando, el que está gobernando, el que tiene un cetro, que tiene unas diablitas por ahí alrededor de él, que él gobierna. No, señor. Según la Biblia, en la época en que el apóstol Juan escribió esta carta, el trono de Satanás estaba nada más y nada menos que en Pérgamo. Posiblemente hoy usted diga, wow, no sabía eso. El trono de Satanás es movible, se mueve en este planeta, se mueve en esta tierra, y posiblemente descubramos hoy dónde se encuentra el trono de Satanás y que el Señor lo reprenda. Satanás, como les dije, no tiene su trono entonces en el infierno. Pérgamo se había entregado al paganismo, tenían problemas con la doctrina, la iglesia estaba infiltrada. Era una iglesia de Cristo, pero estaba infiltrada doctrinalmente. Pérgamo tenía el templo, esto me llamó tanto la atención, al dios Esculapio. ¿Cuántos recuerdan el símbolo de la medicina? Que son dos serpientes que están subiéndose por una vara, por decirlo así. Se dice que Esculapio estaba un día, según la mitología griega, estaba un día visitando a un enfermo y entonces entró una serpiente y él agarró un bastón y la mató. Y de pronto entró otra serpiente con unas ramas medicinales en la boca y se las entregó a Esculapio, y entonces Esculapio agarró esas ramas medicinales y se las dio al enfermo y el enfermo sanó. De ahí entonces que la medicina toma esta figura de la serpiente para tomarlo como el símbolo pues de la medicina. Tenían el hospital en Pérgamo, el hospital más grande de la época. Por 700 años fue el hospital más grande de la época. ¿Cuántos años dije? 700 años. ¿Cuántos años tiene Pregonero? Más de 200 años. Entonces, esta gente en Pérgamo, para que usted vaya teniendo idea de en dónde estaba la iglesia de Pérgamo y por qué tenían un matrimonio consumado. Un matrimonio consumado con el mundo. Se mezcló la iglesia de Cristo
con el mundo. Este hospital tenía pasillos, y esto me llamó tanto la atención, por donde la gente caminaba, eran unos pasillos estrechos, y la gente caminaba y se oían voces, escúchenme, voces que decían: te vas a sanar, te vas a sanar. Eran cuestiones diabólicas, cuestiones satánicas, porque sí, en este hospital había buenos médicos, pero la mayor terapia que ellos tenían era satánica, era diabólica. Hermanos, el tratamiento era mayormente, como les dije, satánico. Había buenos médicos, pero mayormente era diabólico. Así como cuando la gente va donde un brujo y el brujo le dice: yo te voy a curar, yo te voy a sanar, tienes que decir esto, tienes que hacerte estos baños, tienes que hacerte estas cosas, y la persona se mejora. Y uno dice: oh, ¿y cómo se mejoró? Pues la Biblia dice que Satanás también se viste de ángel de luz y que también hace este tipo de manifestaciones. Hermanos, había un templo para el César. Es la única ciudad de Asia Menor que construyó un templo para Augusto César. Así que cuando allá arriba en Roma se ponía el clima muy templado, recuerden que allá arriba hace mucho frío, más frío que aquí en Pregonero, pues entonces el César iba allá porque allá le tenían un templo, lo que quiere decir que Pérgamo era una ciudad real, porque el rey iba a pasar allá temporadas de verano. Era la capital del reino de Pérgamo, tenía el templo también al dios Baco. Mire, Pérgamo tenía más templos que este. Tenía el templo al dios Baco, tenía un templo a César, tenía un templo a Esculapio. El dios Baco es el dios del alcohol, ¿sí? Ese es el dios del alcohol. ¿Y saben por qué César le gustaba venir a Pérgamo? No porque estuviera enfermo y porque allá tenía el mejor hospital, sino porque le gustaba beber caña parejo a Augusto César. Entonces, como allá estaba el dios Baco, el dios del alcohol, era porque había, vamos a decir, miche en términos chácaros, había miche hasta para tirar palo alto. Entonces él se iba, pasaba su verano, pasaba sus vacaciones y estaba allá. Pérgamo estaba a unos 88 kilómetros al norte de Esmirna, de la iglesia de la cual hablamos el domingo pasado. No estaba tan lejos. ¿Cuántos kilómetros puede haber de aquí a Fundación? Más o menos eso. Tal vez como de aquí a Fundación, no sé calcular en términos de kilómetros de aquí a Fundación. Dije que Pérgamo significa un matrimonio consumado, una ciudad de autoridad. Ellos tenían la biblioteca más grande del mundo de la época, con unos 200.000 volúmenes aproximadamente. Yo recordaba que la biblioteca del Instituto Bíblico de Benecer llega como a unos 3.000 y tantos volúmenes, y es una biblioteca grande. Ahora imagínense usted más de 200.000 volúmenes. Aquí tenemos entonces que Pérgamo tenía esta biblioteca, era una ciudad muy religiosa, había más cultos que templos. Ellos tenían al dios Esculapio, como les dije, que era el dios de la terapéutica. Esto me llamó la atención, que hay que tener muchísimo cuidado hoy día con el tipo de terapia que usted puede estar haciendo. No, él sana, pero él sana con unas piedras. No, él sana, pero con unas cositas ahí que la maten. Cuidado con ese tipo de terapia, porque pudiera estar Esculapio ahí detrás de todo esto. Hermanos, el dios serpiente, que era aborrecido por los cristianos de la época, el dios serpiente Esculapio, se adoraba al César Augusto, se adoraba a Dionisio, que era el dios de la fertilidad, se adoraba a Atena, que era la guardiana y la protectora, se adoraba a Asclepio quiere decir que era el dios de la sanidad. En medio de todo esto estaba la iglesia. Usted podrá imaginarse entonces por qué la iglesia estaba en medio de esta situación. La iglesia se dejó infiltrar, como hoy día sucede. No hay ninguna iglesia en el mundo que pueda decir: nosotros estamos completamente libres. Aquí todos los que vienen ya están completamente santificados. No, le decía yo ayer a una señora que atendí, esa puerta se abre, es pública y la gente entra y se sienta como cualquier otra iglesia. Las iglesias son públicas.
Nosotros tenemos aquí entonces la iglesia de Pérgamo. De ahí vinieron después, de ese término Pérgamo, vinieron los pergaminos, que era un tipo de cuero que usaban para escribir. Y ahí los famosos pergaminos que usaban los rollos y todo eso para escribir la palabra del Señor, lo que manejaban pues en esa época. Nosotros tenemos aquí, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 17, la misma estructura que se maneja en todas las iglesias. Miren, número 1 tenemos un destinatario. Número 2 tenemos la descripción del Señor con la forma en que Él se presenta. Número 3 tenemos un reconocimiento del Señor Jesucristo hacia la iglesia. Tenemos una acusación. Número 5 tenemos la exhortación. Número 6 tenemos una advertencia. Y número 7 tenemos una promesa. Usted, cuando revisa las 7 cartas que se escriben a las 7 iglesias, todas tienen la misma estructura: un destinatario, una descripción, un reconocimiento, una acusación, una exhortación, una advertencia y una promesa. Siempre el Señor Jesucristo usa el mismo o la misma estructura. Y yo quiero comenzar entonces con este versículo 12 hablando del destinatario. Mire, hermanos, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Hemos dicho en estudios anteriores que ese ángel se refiere al pastor de la iglesia, al líder de la iglesia, al obispo de la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Pérgamo. Así que el destinatario es la ciudad de Pérgamo, el pastor de la iglesia, la asamblea de la iglesia. No solamente era el pastor, porque el pastor recibía la carta, pero luego tenían que leérsela a la asamblea y decirle lo que el Señor Jesucristo estaba pensando acerca de la iglesia. Hermanos, vamos a ver entonces, en segundo lugar, la descripción. Ya vimos el destinatario. Vamos a ver la descripción que aparece en el versículo 12, parte B. Dice así: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién tiene la espada en la mano? Cristo, porque es Cristo el que está hablando. Cristo dice: el que tiene la espada en la mano. Es una situación en la que Él habla de manera enérgica, enfática, con severidad. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo no quise conseguir aunque fuera una machetilla, pero no la conseguí. Usted se imagina al Señor Jesucristo con su rostro bien serio, porque a veces nos imaginamos a Cristo como lo pintan, como hasta medio afeminado, así, con una carita, un pelo lacio, catire. Yo estoy convencido que Él no era catire, Él era judío. Eso fue cambiado por los artistas para luego entonces decir que era más parecido a Europa, más parecido a Roma, más parecido a los europeos. Los europeos son blancos, narizones, no me miren. Sí, más o menos una estructura así. Entonces, aquí no tenemos a ese Jesús con el pelo así lacio, a veces le pintan los labios de rojo, ¿sí? Todo afeminadito, ahí con las manos así dobladitas y con una espadita en la mano diciendo: el que tiene la espada dice esto. Que el Señor me perdone si lo ofendo nada más por intentar hacer eso. Yo lo veo a Él, o me lo imagino en la forma en que está escrito, porque está usando imperativos, está usando órdenes. Yo me lo imagino con una espada en la mano, de doble filo, y no es cualquier espada. Usa un término que es ronfaira, y se refiere a una espada enorme, larga, que utilizaban los soldados. Y él dice: el que tiene la espada, yo que tengo la espada en la mano, y que es una espada de doble filo, que corta hasta lo más profundo, te voy a decir. Wow, ahí la cosa cambia, hermano. Porque vemos entonces que el Señor Jesucristo está enérgico, está enfático, tiene un tema que va a desglosar con seriedad. Hermanos, la iglesia desertó de las filas del Señor, se sometieron a la situación mundanal que ellos tenían ahí. Así que cuando la iglesia no hace uso de la palabra, dice la Biblia, que ella es espada de doble filo. Miren para acá. La Biblia dice que ella es la espada y que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas,
hasta los tuétanos, es decir, lo que está dentro de los huesos. Cuando la iglesia, amado hermano, no usa la Biblia, no usa la palabra de Dios, suceden estas cosas. El mundo se comienza a meter, se comienza a casar con cuestiones doctrinales extrañas, porque como no se conoce la palabra, como no se conoce la Biblia, pues cualquiera que viene y pinte un pajarito y diga, tú creo que es así, pues uno dice, ¿será? ¿Y qué le dice la Biblia? Ah, pues yo no sé. La Biblia dice que usted también, yo no sé, porque yo nunca la he estudiado, yo nunca he estado a fondo con ella. Amados, tenemos entonces esa descripción, una descripción del Señor, que Él está con una espada de doble filo y está visitando a esta iglesia. Y ese principio aplica para la iglesia Silo y aplica para el resto de las iglesias del mundo. El Señor se pasea por medio de las iglesias. Miren, yo tiemblo, hermano. Yo tiemblo cuando tengo que predicar. Yo tiemblo cuando tengo que hacerle una exhortación a la iglesia. ¿Y por qué tiemblo? Porque pienso y digo, ¿y si lo que yo estoy diciendo no es de Dios? ¿Y si lo que yo estoy diciendo son palabras mías y no de Dios? Y el que tiene la espada en la mano, ojo allá de la puerta, por favor. El que tiene la espada en la mano dice, ojo, pendientes, pilas. Luego entonces aparece un reconocimiento en el versículo 13, reconocimiento. Mire que el Señor siempre reconoce tu trabajo. Mire que el Señor siempre reconoce el trabajo que hace la iglesia. Dice el versículo 13, lea conmigo. ¿Cómo dice? Yo conozco tus obras. ¿Conoce el Señor tu obra? ¿Conoce el Señor lo que tú haces o dejas de hacer? Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Mire, hermano, a mí me duele tanto cuando leo esta palabra, moras. Porque me encantaría que él dijera así, yo conozco tus obras. ¿Y dónde, dónde habitas o dónde resides? Es el término que estaba buscando. Pero dice dónde moras. El término morar es hacer un lugar fijo y permanente de vivienda. Es una morada. La Biblia, cuando habla de morada, hace referencia también a cuando el Espíritu Santo vino y hizo una morada en el creyente, una vivienda fija y permanente. Y aquí estamos hablando de que el Señor conoce las obras de esta iglesia y dice, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde mora? ¿Dónde vive? ¿Dónde hizo su morada permanente? Donde está el trono de Satanás. ¡Wow! Yo me pregunto, Señor, ¿cómo estamos nosotros? Y luego dice, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Eso es, hermanos, un reconocimiento. El Señor está reconociendo que su iglesia no había negado su nombre, no había dejado la fe, pero que tenía también en el reconocimiento que el Señor hace, estaba viendo que la iglesia habitaba, había hecho una morada de esta tierra. Y hermanos, cuando yo reviso esto, me pregunto, ¿cómo estamos las iglesias, llámese como se llamen, en el mundo hoy día? ¿Qué perseguimos nosotros dentro de las iglesias? ¿Será que el Señor en este momento que está en este lugar nos mira a nosotros y nos dice, mire, iglesia, Silo, ustedes han hecho de este mundo una morada. Ustedes como que piensan que no se van a ir, como que no van a morir. Ustedes persiguen los bienes materiales más que la sabiduría y más que lo espiritual. Y eso me cae a mí, hermanos. Entonces yo reviso y yo digo, si una iglesia de esa época que no negaba la fe, una iglesia que no se había cobardado, se mezcló con el mundo. Es decir, el Señor reconoce y dice, tienen unas cosas buenas. No han negado mi nombre. Es decir, les preguntaba, ¿ustedes son cristianos? Sí, nosotros somos cristianos. Pero tenían dentro dos falsas
doctrinas que ahorita las vamos a ver. Es decir, el mundo se les infiltró y ellos no se dieron cuenta, hermano. Y usted dice, pues, ¿quién sabe allá en la iglesia? Pero es que la iglesia es usted y la iglesia soy yo. Así que cuando hablamos de que a la iglesia se están infiltrando, estamos diciendo que a Juan se le pudiera estar infiltrando doctrinas raras. Hermanos, es duro y triste que la iglesia de Pérgamo estuviera enraizada firmemente en donde estaba el trono de Satanás. Enraizada, hermano. ¡Wow! El trono de Satanás no estaba en Éfeso. El trono de Satanás no estaba en Esmirna, a pesar de que había solamente 80 kilómetros entre una iglesia y la otra. Pero el trono de Satanás se afincó, hermano. ¿Y por qué Satanás hizo el trono ahí? Porque estaba lleno de templos, porque estaba lleno de idolatría, porque estaba lleno de dioses, porque allá donde el César, que también era un semidios, estaba con ellos, porque era una ciudad pujante económicamente. Y Satanás dijo, aquí estoy fino. Porque aquí tenemos dioses hasta para tirar para lo alto. Tenemos templos que todavía están en las ruinas. Yo me metí a ver mucho material y hay ruinas que todavía se ven enormes de estos templos, en el caso de Pérgamo. Y Satanás dijo, aquí es donde yo estoy, porque es el centro principal de la religión. Aquí voy a estar, aquí voy a establecer mi trono. ¿Y dónde estará el trono de Satanás hoy día? Hermano, yo no lo sé, la Biblia no lo dice, pero me llama la atención que donde abundan tantos dioses, donde abundan tanta religión, donde abundan, hasta la iglesia de Cristo se contamina. Hasta la iglesia de Cristo se contamina. Debemos ser peregrinos, dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Hermano, mire para acá, no se me duerma, no se distraiga, pellizque. Si usted ve a alguien durmiendo, métale un pellizquito y dígale, despiértate, el Señor te está diciendo algo. Hermanos, amada iglesia, usted es peregrino. Había un señor en San José que él decía que él era peregrino. ¿Sí? Un peregrino, decía él. Nosotros somos peregrinos. ¿Y qué es un peregrino? Yo he oído cada año que hay unos peregrinos que viajan hacia la Grita, hay otros peregrinos que viajan hacia Táriba, hay otros peregrinos que viajan por allá en Italia. ¿Y por qué se les dice peregrinos? Porque están peregrinando, están caminando, pero ningún peregrino se lleva una carpa y dice yo voy a vivir aquí. Por ahí usted se imagina que alguien vaya para la Grita y diga voy a quedarme a vivir aquí en este páramo, en un ranchito. No, porque tiene su casa y va a volver a su casa. La Biblia dice aquí, pero a ver si aparece por ahí un día de estos, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía, ¿está dónde? ¿Qué ciudadanía tienes tú? Algunos colombiana, venezolana, española, norteamericana, chácara, todas esas son ciudadanías que existen. Pero los cristianos, los hijos de Dios, dicen que la ciudadanía está en los cielos. Uy, pero ¿cómo anhelan una ciudadanía norteamericana? Uy, una ciudadanía europea. Dios mío, lo que tenga que hacer, si me tengo que ir por donde me tenga que ir hoy. Pero de que la obtengo, la obtengo. Pero la ciudadanía celestial, no, cuando me muera. El problema es que cuando se muera puede ser muy tarde. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos en esta tierra peregrinos, no moradores. No somos moradores de esta tierra. Pero ¿cómo nos cuesta reconocerlo? Hermanos, doble reconocimiento hace el Señor a la iglesia de Pérgamo. Uno, dice que ellos retenían el nombre de Él con firmeza, el nombre de Él, se aferraban al nombre de Cristo y no negaban la fe. Y el Señor les reconoce eso. A ver, ¿a cuántos de ustedes les han puesto una pistola en la cabeza y les han dicho, usted es cristiano? Niegue o se muere, como sucedió en Colombia. En la historia de Colombia eso está. Y la gente tenía que desplazarse. Y en el Medio Oriente también ha ocurrido. Y ellos, a pesar de que los amenazaban de muerte, decían, yo sigo siendo cristiano, yo mantengo mi fe. No negaban el nombre y la fe se mantenía. Pero Satanás es astuto, hermano. Satanás sabe que si agarra un revólver y le pone al hermano Benjamín en la cabeza, él no va a negar el nombre de Cristo. Pero él dice, le voy a buscar la vuelta, me le voy a infiltrar por otro lado. Y me le meto por otro lado, y voy a agarrar a Nelson y me le meto por otro lado. Porque si yo me le meto de frente, seguro él va a darse cuenta que soy yo, y a Satanás no le interesa eso. Entonces, hermanos,
tenemos aquí este doble reconocimiento. Los de Pérgamo presionaban, pero la iglesia se mantenían la fe y mantenían la fe, mantenían el nombre de Cristo. Vamos a ver en cuarto lugar la acusación que está en el versículo 14 y versículo 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eran pocas, pero pesadas. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam, usted puede leer la historia de Balaam en Números, desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24, pero no lo vamos a leer ahorita, allá en el Antiguo Testamento. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué enseñaba este? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y existía la trampa, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cualquier cosita. Hermanos, ¿qué tenían la iglesia de Pérgamo dentro de ellos? Gente cometiendo fornicación. ¿Y qué más? Dice el versículo 4, cosas sacrificadas a los ídolos. Yo recuerdo una vez, nosotros en San Cristóbal, tuvimos, hermanos, que decirle a la iglesia que en tiempo de feria no participaran de nada. Y hubo gente que se nos levantó y nos dijo, pero hermano, eso es un extremismo. A mí me encanta el ciclismo, eso es deporte. ¿Qué tiene que ver el deporte con eso? Yo corrí, yo fui disque ciclista. Y a mí me encantaba ir a ver las etapas. Hasta que un día, por la palabra, entendimos que todo lo que se hace en la feria de San Sebastián está dedicado a un ídolo llamado Sebastián. Todos estos nombres fueron cambiando en la historia, en el tiempo. Entonces, por ejemplo, usted dice, yo voy a comprar carne en el tiempo de feria. Y usted dice, pero por favor, ¿cómo va a coincidir usted a ir a comprar 1 kilo de toro del que mataron allá en la plaza, sacrificado a un ídolo? Aunque la gente no lo ve así, lo ve como deporte, pero todo tiene una imagen, hermano. Todo tiene un centro. Y los sacrificados a los ídolos, los de la doctrina de Balaam, le estaban enseñando a la iglesia de Pérgamo que no había ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que usted vaya y participe, eso no tiene nada que ver. Eso es deporte, eso es salud, eso es recreación. Mijo, pero ya fue dedicado a un ídolo. Fue dedicado. Y es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Ojo, porque esas cosas se nos infiltran en la vida, que nosotros somos la iglesia. Y nos dicen, no importa. Allá una vez tuvimos que agarrar a un muchacho y llamarlo y reprenderlo, porque en el tiempo de feria él consideró que estaba bien ir y vender cerveza. Y se fue a vender, dijo el portugués, una colaire, a vender colar. Y tuvimos que decirle, mijo, aparte de que está vendiendo licor o una sustancia alcohólica o una bebida alcohólica, está participando de cuestiones sacrificadas a los ídolos. Ustedes están locos. Digo, él se molestó y bueno, después nos llamó y nos dijo, yo creo que sí. Y en ese tipo de eventos que se sacrifican a un ídolo, ¿sí? ¿Por qué ídolo? Porque se roba toda la atención, se roba todo el primer lugar y al Dios de la gloria, al Dios verdadero, queda relegado. Queda completamente relegado. ¿Cuándo escucha usted que en un lugar de eso, en un sitio de eso, se le dé la gloria y la honra al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? No se nombra, no se menciona. Y si se menciona es por allá. Entonces, todo lo que le robe en primer lugar a Dios es un ídolo. Es un ídolo. Aquí tenemos entonces que la gente de Pérgamo le está recibiendo una acusación de parte del Señor. Le reprocha tolerar 2 sistemas de falsa doctrina. Los nicolaitas y la gente que enseñaba que estaba bien fornicar. Porque ¿qué decían ellos? Ellos decían, mientras tú tengas una sana doctrina, escúcheme con atención, mientras tú tengas una sana doctrina, no importa que forniques. Mientras te pregunten y tú respondas las preguntas adecuadamente,
todo está bien, no importa que tengas una fornicación activa en tu vida. Eso no importa. Y no importa que participes, recuerden el contexto en el que se está escribiendo. Está Esculapio, está el Diobaco, está el templo de Augusto César, que también lo idolatraban como Dios. Entonces, como era una ciudad tan hermosa, de pronto ellos decían, vamos a hacer un tour religioso. Vamos a visitar todos los templos de Esculapio, de Baco. Hay como cinco dioses que estaban ahí activos. Y la iglesia dijo, no importa, total, eso es turismo. ¿Cuál es el problema? Vamos para allá. Y se les infiltró la iglesia. Amados, ahí tenemos entonces esta situación. Usted puede registrar, como le dije, el número desde el 22 hasta el 25, está la historia. La trampa consistía en hacer que su andar era correcto siempre y cuando, como les dije, la doctrina fuera sana. Balaam enseñaba que comer cosas sacrificadas a los ídolos estaba bien y que cometer fornicación también estaba bien. Eso no hay ningún problema. Mientras tú estés claro, no hay problema que cometa fornicación. Y dice la Biblia que Jesucristo con la espada en la mano dijo, yo aborrezco esta situación. Aborrezco que ustedes estén mezclando con los ídolos y con todos sus templos. Aborrezco que ustedes estén teniendo fornicación. Eso es lo que el Señor está diciendo. Los Nicolaitas de origen desconocido. Pero me llama la atención que aquí dice, vamos al versículo 13 otra vez. Versículo 14 dice, pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retiran la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a comer troqueso ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tienes ese verbo que el Señor usa ahí. Ese verbo tener es retener con fuerza, retener con ahínco, retener con vehemencia. O sea, tienes a los nicolaitas dentro y ni siquiera hacen nada por echarlos, sino que los tienes. Habla de una posesión valiosa. O sea, los tengo aquí porque ejercían cargos de liderazgo. Posiblemente daban dinero. Posiblemente estaban en cargos directivos. Posiblemente tenían influencia las mujeres y los hombres nicolaitas que estaban dentro de la iglesia. Entonces, para mí como pastor, si hay alguien que está aportando económicamente, si hay alguien que tiene un tremendo talento, un tremendo don, yo llego y digo, pero ¿cómo lo saco? Está fornicando, está pecando, está idolatrando, pero ¿cómo lo saco si nos ayuda económicamente? Y decimos, no le digan nada de él, a ver si ellos solo los cambian. Y el Señor con la espada en la mano dice, arrepiéntete de eso o vendré pronto a ti, dice el Señor. ¡Wow, hermano! ¿Qué pasaba con los nicolaitas? Los que estuvieron en la escuela dominical, les comenté un poquito. Ellos querían darle continuidad a la línea sacerdotal. Tenían muchas cosas, pero ellos querían darle continuidad a la línea de sacerdotes, así como estuvo Aarón, como estuvo Eleazar, como estuvieron los hijos. La línea sacerdotal que estuvo en el tiempo del Señor Jesucristo, ese grupo de sacerdotes, los nicolaitas les parecía bien que se debía seguir así y olvidar que el Señor Jesucristo dijo que ahora todos somos real sacerdocio, que no hay un sacerdote que sea superior a otro según de Jesucristo, que yo, como les decía en la escuela dominical, si yo soy pastor, yo no soy ningún superior a usted, que yo soy uno igual que usted, estamos en la misma línea. Yo tengo más responsabilidad de entregar a Dios, sí, pero somos real sacerdocio, dice el apóstol Pedro. Somos nación santa. Entonces Jesucristo le hinchó la vida el hecho de que los nicolaitas estuvieran enseñando a la iglesia de Pérgamo que idolatraran a los líderes, que le dieran continuidad a esa línea, que continuaran con esto, que eso era una de las tantas fallas doctrinales que estaba teniendo la iglesia de Pérgamo. Mantener el sistema
de sacerdocio dentro de la línea, dentro de la iglesia, y el Señor dice: yo aborrezco eso, porque yo soy el gran sumo sacerdote y a todo he hecho real sacerdocio. Yo aborrezco eso, dice el Señor. Así dice la palabra. Tenemos número 5, tenemos una exhortación. En el versículo 16 el Señor exhorta y dice: por tanto, ¿qué significa por tanto? Es decir, ya yo eché las bases. En base a los reproches que yo te estoy haciendo, ahora viene esta exhortación. Eso es lo que el Señor está diciendo. En base a los 2 reproches que te estoy haciendo, de que mantienen a los de Balaam, a los nicolaitas, arrepiéntete. ¿A quién le dice arrepiéntete? En primer lugar al pastor, porque la carta fue escrita al año de la iglesia del pastor. Ya, bueno, en nuestro contexto sería el pastor. En segundo lugar, la asamblea. Hay una doble responsabilidad aquí. Dice el versículo 16: por tanto, arrepiéntete. Eso es un imperativo. En la forma en que está escrito, es un imperativo. No es Jesús con el pelito lacio diciendo: ¿será que ustedes pueden cambiar, niños? ¿Será que por favor? No, es el que tiene el rostro de pedernal. Pedernal era una piedra aguda que tenía unos filos tremendos. Y dice que Jesús a veces colocaba el rostro de pedernal, molesto, enfadado. Había un matrimonio consumado entre la iglesia y el sistema religioso, el sistema del mundo, la carne y la idolatría. Se había consumado ese matrimonio entre Pérgamo y el mundo. Y el Señor dice: arrepiéntete. Se exige, hermano, un arrepentimiento inmediato. Hay un aoristo imperativo aquí que habla de una acción urgente. El Señor dice: lo tienen que hacer urgente, arrepiéntanse, porque si no, el juicio de Dios vendrá sobre ustedes. El juicio de Dios viene. A ti, dice ese versículo 16, dice: por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto, a ti. A ti se refiere al pastor y se refiere a la asamblea. Se refiere en el singular y en el plural. Vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Con cuál espada? Con la aguda, con la profunda, con la larga, con la que tiene todo el filo. Es decir, ustedes no predicaron la palabra, ahora la palabra va contra ustedes. ¡Wow, hermanos! Ustedes no predican, ustedes no salen a evangelizar, ustedes no ayudan, ustedes no enseñan la palabra, ahora la palabra va contra ustedes. Es lo que yo siempre he dicho: cuando nosotros no cumplimos Hechos 1:8, vamos a buscarlo, cuando no cumplimos Hechos 1:8, se nos viene entonces encima Hechos 8:1. ¿Sí? Hechos 1:8, cuando usted no cumple, ni yo con esto, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted y yo no cumplimos con esto, se nos viene encima Hechos 8:1, al revés, y dice así la Biblia, en Hechos 8:1: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron porque eran la base de la iglesia que el Señor quería establecer. Vendré pronto a ti y pelearé. Eso habla de una sentencia judicial contra los maestros herejes. Una sentencia judicial de parte del Señor Jesucristo contra los maestros que eran herejes. Habla de una herejía, hermano, que estaba ocurriendo ahí. Hermanos, aparece también aquí una advertencia. Miren el versículo 16, parte B, dice: y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y aparece finalmente una promesa. Oh, ¿cuánto dan gloria a Dios? Oh, esto es como cuando uno va corriendo, hermano, cuando un perro bravo lo va persiguiendo y la palabra te da cachetadas y te dice, y de pronto, uy, aparece una promesa del Señor. Bendito sea el Señor por eso. El versículo 17 dice: el que tiene oído, wow, hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
¿Quién es el que vence? El que está en Cristo. Usted no puede vencer si usted no está en Cristo. Sin Cristo en su vida usted no puede vencer. Ni yo puedo vencer así tenga los títulos en teología. Yo puedo ser doctor con no sé qué PhD, magíster en teología, egresado del seminario de no sé dónde, de Dallas, de Fuller, de no sé dónde, y si no tengo a Cristo soy un pedazo de metal que resuena y no sirve para nada. Cuando usted tira un todero en una cuesta abajo, suena y totea, pero eso no ayuda en nada. Amados, aparece esa promesa al que venciere, que hay tres promesas que aparecen aquí. Hermano, pero quise comenzar con esto. El que vence es el que está en Cristo. Y vamos a ver una promesa rápidamente antes de que usted le dé hambre y le quiera irse a forzar. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, en primer lugar, le daré ¿qué? A comer del maná escondido. ¿Quién es el maná? Cristo, hermano. Cristo mismo promete ser tu sustento y tu alimento espiritual, porque recuerden que el maná que era comida que recibió el pueblo de Israel en el desierto, y Jesucristo se presenta como el maná. Así que si tú te arrepientes, si yo me arrepiento y busco del Señor, Él hace una promesa y Él dice: yo voy a ser tu sustento espiritual. En primer lugar, te voy a sostener espiritualmente. Luego, ¿qué dice? ¿Qué dice? Versículo 17: le daré a comer y le daré una piedrecita blanca. ¡Wow! Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Oye, el Señor tiene como detalle, ¿no? Una piedrecita blanca. Me puse a investigar qué era esto, porque eso de piedrecita blanca, resulta, hermano, que en el Imperio Romano, a los ciudadanos romanos, para que pudieran entrar de manera gratis a los eventos, porque ellos eran ciudadanos romanos, les daban un pedazo de pan y les daban algo parecido a una piedrecita blanca, y ellos entraban por el pedazo de pan y entraban con algo así que era blanco y que tenía algo escrito, que solo se lo daban a los ciudadanos romanos. Los que eran judíos no podían gozar de este beneficio. Entonces el ciudadano romano llegaba, por ejemplo, al Coliseo y le decían: a ver, ¿dónde está la entrada suya? Y le decía: aquí está mi pedazo de pan y aquí está mi piedrecita blanca. Y entonces el que estaba en la puerta le decía: usted tiene todos los derechos como ciudadano, pase. ¡Wow, hermano! Cuando usted es de Cristo, usted le pertenece a Cristo y usted goza de todos los beneficios del reino de los cielos aquí en la tierra y allá en el reino de los cielos cuando usted llegue. Amén. Y si alguien le dice: ¿y de dónde? Usted le dice: a mí se me va a dar, y me prometió nada más y nada menos que el que tiene la espada en la mano. El Cristo que murió en la cruz me prometió ser mi sustento espiritual y me va a dar una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca un nombre nuevo. Ya usted no se va a llamar Jesús, ni Zuleima, ni Juan, ni Juan Andrés. Usted va a tener un nombre nuevo que solo lo va a conocer ¿quién? El Cristo de la gloria que se lo dio. Y usted que tiene esa piedrecita, eso habla de intimidad. Y la tercera promesa que aparece aquí antes de que usted me comiencen a tirar los zapatos, dice: y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel. Aquí hay otra promesa que yo me salté. A ver, véanme. Dice: al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Dónde está la otra promesa que yo me salté? Bueno, el nombre nuevo. Lo metí en los dos en la misma, en la segunda promesa. Hermanos, la promesa es: uno, maná escondido, que habla de sustento y de comunión con Cristo. Número dos, una piedrecita blanca. Y número tres, un nombre nuevo. Amén. O ay, ay, ay. ¿Cuántos quieren ese nombre nuevo que el Señor le dio? Él ya lo hizo. Por ejemplo, a Simón lo llamó roca. Simón significa vara endeble, que es llevado de un lado a otro. ¿Cuántos Simones hay aquí? ¿Cuántas rocas?
el Señor le cambia el nombre y nos da un nombre nuevo. Concluyo con esto. Aunque la iglesia de Pérgamo estaba casada en el mundo e implicada en prácticas que desagradaban al Señor, la misericordia de Dios obra y extiende un llamado al arrepentimiento a toda la congregación. Amado hermano, amigo que nos visita, el Señor te llama hoy a un cambio de mentalidad, a un cambio en tu sendero, y nos dice: vuelve, hay un lugar para ti. Él promete sustento espiritual, Él promete un favor especial, Él promete darte una intimidad con un nombre nuevo. El mismo llamado a Pérgamo lo hace a la iglesia Sidón. Necesitamos volver a una comunión íntima con el Cristo de la gloria. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Tú has sido bueno, tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque esta iglesia de Pérgamo se casó con el mundo, pero tu misericordia los llamó y les dijo: epa, vuelvan, hay un lugar para ustedes. Y a pesar de que estaban casados con el mundo, Él reconoce que tenían algunas cosas buenas, que no habían negado la fe y que no se avergonzaban del nombre de Cristo. Pero se había metido el mundo en la iglesia, se habían casado con el mundo. Y hoy día nosotros como iglesia también tenemos el mundo metido en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver el futuro. Y tenemos ídolos en nuestras vidas, Señor. Tal vez no se llamarán como esto, pero tenemos ídolos. El Dios dinero, la belleza, lo físico, lo material, el tiempo, el celular, las computadoras, los negocios, el esposo, la esposa. Señor, ayúdanos a volver, porque sabemos que tú tienes un lugar preparado cuando volvamos. Promete, Señor, intimidad, promete ser nuestro maná, promete, Señor, darnos un lugar, un favor especial para entrar al reino de los cielos y disfrutar de todo. Promete, Señor, un nombre nuevo, de una intimidad maravillosa. Hoy, Señor, nos dice: vuelve, hay un lugar para ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les pedimos la transmisión a través de Facebook. Dios nos bendiga.